Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues con esta atmósfera vamos a hablar de un cómic especial. No nos queríamos no queríamos cerrar la temporada sin tratar este cómic que nos acaba de llegar por Spaceman Project, acaba de salir, está ya en producción, lo tenéis en toda la librería, ya está en distribución, que hablaba hace poquito, ¿no? En estas novedades, No te serviré, y de un autor que os tiene que empezar a sonar ya bien fuerte, el Irra. Tengo además pues por aquí a su autor de este cómic y como la primera vez que pasa por aquí hablaremos de bastantes cosas. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? ¿Y ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nosotros encantados de tenerte por aquí y un poco impactados, ¿no? Después de haber, pues ya habíamos leído Tus palos de ciego, que salió, pues, ¿cuándo salió este? ¿Ya hace 3 años o por ahí? Pues salió a finales de 2016 y, ¿4 ya? y ya cerca de 4 años ya, ¿qué va a ser? Yo recuerdo que me gustó mucho, lo tengo ahí en mi biblioteca y ahora con No te serviré, pues ya hay hype, porque teníamos muchos oyentes que ya habían participado en el crowdfunding, nos estaban diciendo, yo ya lo tenía ahí en el vistazo y en cuanto nos ha llegado pues hemos alucinado un poco. Cuéntanos, porque claro, yo en la reseña lo he pasado muy mal, así muy brevemente, ¿de qué va? ¿De qué podrías decir de qué va No te serviré? Me metes en un aprieto porque ni yo mismo sé muy bien de qué va, o sea, a nada que te acerca al cómic verá que es muy atmosférico, sí. Juega mucho con el ambiente y demás a través de la textura y de los colores. Y bueno, si tuviera que hablar de él, pues sería un paso adelante con respecto a mi primera obra que fue como tú dices, Palo de Ciego, y digamos que relata el Vía Crucis de un reponedor de supermercado y que fue víctima de una secta en su infancia, que fue abusado tanto sexualmente como en otros aspectos que no voy a desvelar, y intenta sobrellevarlo como puede. Entonces todo se empieza a desvelar a través de flashbacks a raíz de una gran nevada que queda en Sevilla en pleno agosto. Y ese sería un poco el arranque, el inicio del cómic. Es alucinante, ya te digo que hablaremos del cómic un ratito, vamos a intentar analizarlo aquí, ahora que te tengo delante. Pero claro, como es la primera vez que pasas por aquí, yo claro, he leído en tu sinopsis que eras cerrajero y yo creo que se cobra bien como cerrajero. ¿Cómo es posible que luego digas, pues me meto al cómic? Estáis muy locos los autores. Sí, bueno, no, el cómic ha sido siempre algo que he tenido yo en la cabeza, claro está, y entre pausa y pausa en mi trabajo lo que hacía era anotar siempre historias, sinopsis, hacía dibujos de diseño de personajes y demás. Lo que pasa que por cosas de la vida nunca pude dedicarme de pleno a la profesión de dibujante de cómics. Por azares de la vida, a raíz de un accidente que tuve de moto, pues recibí una indemnización de la hostia y con ese dinero básicamente hice 2 cosas. Me compré un piso en Providad y para tener un asentamiento y tener la cabeza más asentada, porque andaba como loco con el negocio, siempre para arriba y para abajo, no tenía otra cosa en la cabeza. Y la otra cosa que hice fue apostar por lo que siempre me había tirado, que es la narrativa gráfica. Y en ello estoy, ¿no? Sí, yo creo que me imagino que claro, que al final que es una cosa que llama mucho, ¿no? Llama mucho de poder crear y tú vendrás de lejos, ¿no? De mamar un poco TVO. No sé cuáles son tus TVO fetiche. Pues TVO fetiche, nos podríamos llevar toda la tarde si me pusiera a decir TVO fetiche, pero así que se me venga a la cabeza, sobre todo como concepto más que como obra en sí, o sí, como obra, pero concepto que trasciende al medio. Digamos que Akira, por ejemplo, Akira siempre lo tengo en la cabeza, ¿sabes? Es una obra brutal, inabarcable, y es algo que además cuando estoy en crisis que no sé muy bien qué hacer, por dónde tirar, me ayuda siempre. Releer, no, mirar, ojear Akira, porque Akira no es como para releerlo, vamos, no es una obra ligera que pueda decir, venga, voy a estar tarde y leérmelo. Pero sí es inspirador, es un material muy inspirador que me hace tirar siempre adelante, vamos, gasolina. La atmósfera de Katsuhiro se ve un poquito en No te serviré, ¿eh? Sí que ahora que lo mencionas. Pero vamos, te lo agradezco. Sí, no, se nota. Pero bueno, y claro, es que sacaste, pues hablamos eso de Palos de Ciego, con Astiberri fue, si no recuerdo mal. ¿Y qué tal fue esa primera experiencia de sacar tu propia novela gráfica? Pues yo como digo siempre, eso fue pasar de como ser jugador de fútbol y pasar de regional, ¿sabes? O a tercera,
a pasar de un club pequeñito de fútbol a pasar de repente a la primera división. O sea, Sí, yo claro. lo que me dedicaba era a hacer fanzines. De hecho, tampoco hice mucho, hice 2 con mi hermano como guionista, David. Y a través de las redes sociales y demás, hablando con David Rubín y demás, nos hicimos, al cabo del tiempo, como con colegas, le empecé a pasar material, le empecé a hablar del proyecto que arrastraba desde hacía años. Y bueno, un día me animó a que lo moviera por editoriales, ¿sabes? Que me lo tomara un poco más en serio y nada, lo presenté a Astiberri y al cabo de 2 o 3 meses me contestaron y para adelante, vamos, que salió adelante el cómic. Así que, vamos, fue algo flipante, algo que todavía ni he digerido, vamos. Claro, es que es flipante que te apruebe algo Astiberri, ¿no? Que salga así a nivel nacional. Porque tú trabajos ya habías hecho. Con David, por ejemplo, habías colaborado en Aurora West, ¿no? Sí, bueno, le eché una manita, porque fue cuando hizo la transición del mercado español al norteamericano y estaba hasta arriba de trabajo y lo vi tan apurado que me presté, ¿sabes? Le hice, vamos, de menos de la mitad de página le hice la escala de grises, ¿sabes? Ya lo perfiló, le dio los efectos y demás. Pero vamos, fue una ayuda más que nada por igual, porque andaba corto de tiempo y estaba bastante liado de trabajo y pues, bueno, básicamente eso de asistente, ¿no? Por un breve periodo de tiempo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido un poco, claro, porque en Palos de Ciego trabajas con Astiberri y aquí te lanzas al crowdfunding con Sprayman Project. ¿Cómo tomaste la decisión? Pues básicamente, como has dicho al comienzo, por el carácter que tiene este cómic, ¿sabes? Así un poquito más, digamos, más atrevido, digamos, un poquito más experimental en el sentido del contenido que toca, ¿no? Tan crudo. Porque estamos hablando de que toca temas muy delicados como es, digamos, el incesto, el abuso de menores, como he dicho, sexual, y la tauromaquia, que la tauromaquia, como siempre, es un asunto peliagudo, que también lo trato en varios planos secuencias. Y yo creo que esos factores pues fueron determinantes para que Astiberri se lo pensara y bueno, y dijera que, vamos, me abrió las puertas para que lo moviera por otras editoriales y al final pues me decidí por Spaceman por la libertad que tiene en sus proyectos y vamos, parece que llegó a buen puerto, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia de sacarlo por crowdfunding, de ver cómo la gente te lo va apoyando? Me imagino que también para un autor ese feedback tan inmediato, incluso antes o en el momento que estás trabajando, tiene que ser diferente, ¿no? También. Sí, ante todo lo primero bueno que tiene trabajar para una propuesta como esta de crowdfunding es el dinero, básicamente, porque como todos sabemos, las editoriales de cómic en España pues pagan poquito. Porque te pagan el adelanto de la obra y después, si vendes ya la primera edición, pues ya vas cobrando un poquito más. Pero digamos que con Spaceman por lo menos te permite vivir de tu trabajo, ¿sabes? Y en ese sentido, pues es el mejor feedback que puedes recibir, o sea, es que te le paguen con dinero, ¿sabes? Tu trabajo. Claro. O sea, que por ahí muy complicado. Sí, que no es vivir del arte, del artista, el pobre hombre, y tirar un poco, a menos que tener ese adelanto ya hecho y la tranquilidad de decir, pues ahora me pongo con ello, ¿no? Y respondo a la gente que ya ha apoyado esto, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo siempre digo, que es básico, que tú para trabajar tienes que estar a gusto, feliz y con todo cubierto. Es que si no, no hay manera de crear ni de hacer nada, vamos. Tanto en una serie como un cómic, que arrastra un trabajo bestial como en cualquier otra materia de la vida, ¿no? ¿A ti te cambia la película el de, pues lo publico ya a ver si funciona, o el de, es que esto lo tengo que publicar a la gente que ya me lo ha pagado, voy a responder a esto? No, yo tenía ya cerrado, tenía muy claro lo que iba a ser el cómic, vamos, y fue solamente cuestión de acabarlo, porque además tenía muy avanzado el storyboard cuando salió la campaña y demás, y bueno, pues sí, fue difícil no autocensurarse, ¿sabes? En ciertos aspectos que toco en el cómic y demás. Pero no, solamente intento ser fiel a mí mismo y tirar para adelante, vamos, y que sea lo que Dios quiera. Si gusta bien, si no, pues a ver qué se le va a hacer. Ya en la otra, pues acertaré. Tengo por aquí el cómic, vamos a ponerlo por aquí, lo tengo en directo. Mira mi manica por ahí. Vamos a enseñar, tampoco vamos a hacer mucho spoiler, ¿vale? Y vamos a enseñar un poquito la patita. Pero sí que decir eso, que aquí con esto te das un saltito más allá.
en muchos aspectos, no solo en el argumento, como dices tú, en unos cuantos elementos, algunos temas que son un poquito más pues perfectos para un tema que te vas a autoeditar, sin filtro, ¿no? Te la juegas también con estilo, con narración, con muchas cosas, ¿no? De todo lo que has incluido y has cambiado con respecto a lo que venías en No te serviré, ¿con qué es lo que más te quedas? ¿O con qué es con lo que más te has divertido? Con lo que más me he divertido, pues es que mi manera de trabajar, yo siempre digo que tiene más que ver con el método de un actor o digamos con el método de un documentalista. Yo parto de un guión, pero no es cerrado, no es un guión técnico de seguir página por página lo que he escrito, sino que me inspiro en lo que escribí hace tiempo y sobre eso lo recreo. Entonces lo divertido de trabajar de esta manera es que, por ejemplo, el final no lo sabía hasta que llegué a la secuencia final, vamos, al cierre de la historia. Entonces yo mismo me sorprendí hacia dónde me llevaron los personajes, ¿sabes? Sí. Con la secuencia final, vamos, igual, no puedo desvelar nada pues, porque si no me cargo el entero. Y esa fue la parte más divertida, porque fue casi, ya te digo, como rodar un documental, como decir, hostia, que el tío este ha hecho tal cosa, ¿sabes? Y fue un descubrimiento para mí. Que un poco con un palo de ciego también me pasó eso, ¿sabes? Que al final tampoco me lo esperaba y siempre los personajes son los que me llevan a esa conclusión, ¿sabes? No soy yo el que lo arrastra, sino los personajes me llevan hacia ese final. Claro, yo creo que ahí cambia mucho la película. Cuando eres autor completo, muchos con los que he hablado, siempre pues luego en tu cabeza puedes ir por un plan, pero luego, según vas haciéndolo, lo vas resolviendo de otra forma, ¿no? Ahí te da mucha libertad en eso. Sí, claramente va evolucionando, se va transformando en lo que te van pidiendo. Yo es que siempre trabajo sobre todo, que más que en la historia trabajo en los personajes, ya te digo, y es lo que me van pidiendo los personajes lo que voy haciendo, ¿sabes? Y por donde van caminando los personajes es por donde yo voy abriendo brechas. Y en ese sentido, dice, si trabajara con otro guionista sería un problema, porque estaríamos peleados seguro, vamos, y acabaríamos mal. O sea que por esa parte la libertad que te da ser autor completo no la cambio por nada, ¿no? Claro, es que fíjate, sí, y si tienes esa capacidad, pues una maravilla. ¿Tú te verías mandando un guión a alguien y a ver qué te hace? ¿En qué sentido? ¿Que lo dibuje otra persona, sí, quiero decir? Claro, sí. Sí, bueno, yo lo he hecho algunos intentos, pero no sé después cómo reciben ese material. Por ejemplo, con Fran Galán, que es mi colega, que es también del mismo pueblo que yo, de San Juan de Alfarache, me pidió si tenía alguna historia por ahí en un cajón perdido o lo que fuera, y a la cosa de 3 años se la envié, le gustó bastante, la verdad, y empezó a dibujar las primeras páginas, pero se ve que se pensó bien en cómo está el mercado español y al final metió cuello en Estados Unidos y se olvidó de la historia, vamos, que ese relato es muy común, además, y yo lo entiendo, vamos, es que es normal, o sea que es inteligente, vamos, que escapó, vamos. Yo, el bicho, oye. Pues un abrazo a Fran aquí. Fran, retoma aquello. Atrévete, sácalo. Yo me quedo con ganas. Pasadme algo, que quiero verlo. ¿Qué te iba a decir? Aquí es lo que decíamos. Tenemos la historia de un reponedor con una vida muy apagada, muy oscura. A mí, lo decía en la reseña, me recordó un poco al personaje del maquinista, ¿no? Un tío muy turbio, muy solitario, ¿no? Con mucha distancia, ¿no? Pero yo creo que aquí, sobre todo, lo que tenemos es un thriller psicológico, porque poco a poco tú vas dosificando la información y vamos revelando cosas de este hombre, turbieces aquí que van apareciendo y se va torciendo todo, pero yo creo que eso es lo que engancha, ¿no? El cómo cada vez vamos conociendo un poquito más y nos vamos metiendo un poquito en el juego que planteas. Sí, y el cómic, como tú dices, le pide bastante, le sigue bastante al lector, vamos, porque él mismo tiene que ir reconstruyendo toda la historia según va avanzando y además tiene también la ventaja o la desventaja, que eso ya según cómo se mire, de que la historia ya está empezada, o sea, cuando empiezas a leerlo no estás pillando nada, o sea, que dice, bueno, ¿y esto de qué va? Es un poco, digamos, como la serie de Watchmen, la de HBO, la que sacó hace poco, que hasta el capítulo 6 no te enteras muy bien de qué va la historia. Sí. Pero eso a la vez lo que te engancha y lo que te hace seguir adelante. Un poco, digamos, que es el planteamiento de la vida, ¿no? De cuando no sabes muy bien por dónde te vienen los palos. Y básicamente eso nacía de una voluntad de poner al lector a la misma altura que lo que están viviendo los personajes. O sea, que no supieran muy bien en qué estaban metidos.
También me gusta Creo porque... que aquí es mayor de lo que le ocurre después. Sí, y también me gusta porque luego tenemos ahí al suegro detrás. El suegro es un poco ahí el que está mosqueado y dice, a este hombre le pasa algo raro, ¿no? Sí, sí, el suegro. Empezamos la historia con Agustín, con el reponedor del supermercado, que vamos descubriendo su pasado y demás, pero después, a mitad de la historia, da un giro y el que es el protagonista se convierte en antagonista y el que es antagonista se convierte en protagonista. Y un poco un entrelazado que haga una pirueta narrativa que, bueno, en el lector está si fue acertado o no, ¿sabes? En decidir si fue acertado. Eso fue una parte en la que yo me la jugué. No, pero me gusta porque es al final una transición, hay una transformación y sí que y puntos de ruptura. No es el único, hay bastantes. Yo creo que también tenemos ahí presente como elemento por ahí las fuerzas de poder, ¿no? Vemos esta empresa que hay por ahí que parece que domina muchos aspectos, ¿no? En una Sevilla muy distinta, ¿no? Ya vemos que también es una atmósfera totalmente marciana esta, ¿no? Sevilla en agosto y nevando. Con eso es con lo que jugaba, con romper los tópicos. Porque me hizo gracia en la reseña que leía del Palo de Ciego, que por cierto, muy buena reseña e infinidad. En todas venían a tocar un poco el costumbrismo. Digo, entonces yo vivo en una historia costumbrista, ¿sabes? Porque eso es lo que me rodea. Al revés, mi realidad es mucho más exagerada que lo que muestra un Palo de Ciego. Lo que pasa es que me contenía y tampoco quería caer en la caricatura, que si retrata la realidad tal cual, puede llegar a ser un relato, yo qué sé, casi de película de Berlanga. Y con este un poco quería romper con el tópico de ciudad luminosa, ¿sabes? De alegre, ¿sabes? El tópico este del salero andaluz y sevillano. Así que por una dirección totalmente distinta para romper tópicos. Y en lo que dice de la lucha de clases, claramente el subtexto del cómic, yo creo que ante todo es un manifiesto, porque yo creo que es muy político este cómic, de la lucha de clases, ¿sabes? De las fuerzas, del choque de la clase subproletaria y la clase alta ya de élite, vamos, de cómo esos mundos colisionan. Está un poco representado en el personaje de Agustín, que es reponedor, vamos, que es un pobre proletario, y el suegro, que es un tío de alto standing, vamos, de clase alta. Sí, y también un poco creo que indagas ahí en cierta conspiranoia que hay, ¿no? En ciertas facciones de poder que pueda haber. Sí, jugué también con el tema de la secta, que era un tema que me interesaba. No que crean eso, no creo en las conspiranoias estas ni en temas de eso, pero después en el terreno de la ficción la verdad que dan bastante juego. Y bueno, también quería coger, igual que lo que he dicho antes, por repetirme, coger todos los tópicos del imaginario andaluz sevillano, incluso español, de la Semana Santa, de los toros y de las vírgenes, y llevar el terreno al campo del terror puro, de género, vamos, al 100%. De otra forma, una idea aquí cotidiana en algo tenebroso, que de hecho para mí siempre todo lo que es la imaginería católica de aquí, de Semana Santa y demás, para mí siempre ha tenido un regusto de género muy fuerte, vamos, de terror y muy marcado, porque todo ese barroco, con toda esa sangre, toda esa violencia, no se puede desperdiciar ¿sabes? En guapa o qué guapa la Virgen o demás. Eso había que darle ahí, macerarlo y hacer algo bueno, ¿sabes? Que yo creo que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que... Totalmente de género, quiero decir, el terror. Aparte que es eso, que también la ciudad de Sevilla o como dices tú, todos sus tópicos, sus elementos que quizás se entienden más desde fuera, ¿no? Están bien presentes, incluso el fútbol, tenemos la religión, el toreo, hay muchos elementos que los tienes aquí, ¿no? También esto es una distorsión también quizá de lo típico de Sevilla, ¿no? Puede ser. Sí, vamos, mostrar como digamos la cara curta, lo que encierra esa aparente alegría, ¿no? Que arrastramos los sevillanos y los andaluces, darle la vuelta, que tal alegría no es real, vamos, es solamente una puesta en escena, vamos, es un teatro. De hecho, Sevilla es una ciudad muy teatral, ¿sabes? No hay más que ver la puesta en escena y de hecho es la ciudad con más ópera que tiene por encima de cualquier otra ciudad, o sea que por algo será una ciudad muy de cartón piedra, ¿sabes? Muy de puertas afuera. Pero yo quería retratar la Sevilla de dentro, no la que se ve, ¿sabes? O la que nos vende la postal. Claro. Sí, aquí tenemos el pasaje de esta escena taurina. Impacta mucho verlo, ¿no? Incluso en un cómic actual, una escena taurina y tal. Claro, también luego me imagino que el enfoque que le quisiste dar a esto
sobre todo, pues que no se entienda mal, ¿no? De fuera, o que esto... Porque yo me acuerdo de alguna librería, alguna vez que alguna portada salió un tour y había gente que ya directamente insultaba al cómic, era como, ojo, o sea, cualquier referencia a esto, si lo tratas de cualquier forma, puede ser malentendido, ¿no? Esto quizás Sí, sí. lo has tenido que cuidar, ¿no? Este pasaje. Sí, yo en ese sentido el enfoque era un tema delicado, porque te pueden malinterpretar y pensar que estás haciendo apología del toreo. Y tampoco, por otra parte, quería posicionarme en plan del antitaurino. De verdad, yo soy defensor de los derechos del animal y soy un enamorado de los animales. Y de hecho, a mí el toreo no me gusta, tengo que decirlo. Pero quería coger el punto de vista de la parte que sí le gusta, ¿sabes? Y retratarla. Quería hacer un poco el ejercicio como hizo, por ejemplo, Paul Verhoeven con Starship Troopers. Que te tienen que poner desde el punto de vista de enemigos de los fascistas, o sea, en ese caso los Estados Unidos, para retratar un mensaje subversivo, ¿sabes? Sí. Que le dé la vuelta a lo que al tema del que realmente estás hablando. O sea, yo me pongo desde el punto de vista del enemigo para retratar una verdad que hay ahí implícita y que nunca se retrata, o sea, y perdería fuerza de hecho si fuera una denuncia directa, o sea, lo que hago un poco jugar con ese tono. Aparte luego también indagas un poco en Itálica, incluso, ¿no? En los orígenes un poco de Sevilla, ese asentamiento romano, ¿no? La primera ciudad romana. Es que tiene muchísimo, ¿no? Hay muchísimas referencias en No te serviré, ¿no? Culturales y históricas. Sí, sí. Lo de Itálica igual, es que yo el primer borrador de la historia lo hice en una libretita pequeña, hice 2 anotaciones, una de las cosas que aparecía es que tenía que aparecer Itálica en el 2001, ya llovió ya. Y desde entonces tenía la idea de, coño, igual, lo que te digo antes, coño, Itálica, que es una ciudad romana ahí, ¿sabes? De la clase alta, porque eso era una residencia de las élites romanas. Y allí, por ejemplo, nació Trajano y Adriano, o sea, que no es moco de pavo. Claro. Y está ahí olvidada, vamos, hasta hace poco, igual que tení, porque digo, hostia, me van a perder el cómic, ¿sabes? Pues, se van a creer que me he copiado. El Juego de Tronos, algunos de los capítulos lo han rodado allí en Itálica, o sea, lo de siempre, tiene que venir la gente de fuera, ¿sabes? A darle valor a lo de aquí, porque es que, no sé, parece que nos interesan más las historias de fuera, ¿sabes? En rollo plan americano o de cualquier otro país, en la realidad de que nos rodea, vamos, de lo que tienes al lado. O sea, claro, que para mí es un campo de cultivo bien, ¿sabes? Porque, ya te digo, incluso a lo de ciego retrataba lo que era mi pueblo, en plan Malas Calles de Martín Scorsese en los 70, decir, coño, voy a hacer un thriller policíaco, ¿sabes? Neo-noir potente, porque si tengo que esperar a que alguien lo haga, ¿sabes? Me voy a morir de pena. O sea, y un poco era con esto igual, quiero hacer una historia de terror de género en Sevilla. Algo impensable, ¿sabes? Porque en Sevilla siempre da para la parodia o para la risita o para la serie esta de norte y sur y todo este rollo, ¿sabes? Claro, te cambia la película un poco, ¿no? Y también me gusta el valor de dar ciertas cosas de importancia que luego aquí hasta a veces están mal cuidadas, ¿no? Que sí que vas a algún sitio, unas ruinas o lo que sea, y lo tiene ahí, y luego mucha gente, estos son 4 piedras, ¿no? Joder, y la importancia que tiene esto. Incluso en la propia Roma, que ya vas y se han cargado la mitad está descuidado, ¿no? Luego también quiero hablar un poco del estilo, porque aquí, claro, lo primero que he chocado llama es este tono magenta que sueles impregnar, pero también con el color hacer ciertos juegos, ¿no? Sí, sobre todo para ubicar un poco al lector en las líneas de tiempo distintas que se manejan, ¿sabes? Del pasado y del presente, sobre todo para diferenciarlo. Digamos que los tonos azulados es para el presente y los tonos rojizos para el pasado. Pero después, si te fías, se van fundiendo los dos colores y forman ahí un collage, ¿sabes? Explosivo, porque realmente digamos que se va arrastrando el pasado y al final el pasado y el presente se funden y acaba en esa amalgama de color, en la explosión esa de color saturado con el que concluye el TVO. Yo creo que también, sobre todo, impregna una atmósfera muy impactante, ¿no? Y yo creo que tiene, aparte este tono así tan saturado, siempre mantiene inquieto, yo creo, al lector, ¿no? Estás como un poco incómodo mientras lo lees, porque la historia es incómoda. Sí. Esa es la idea, básicamente, claro, era un poco, yo quería rescatar la textura de ciertos cines de los 70, de los thrillers que tienen una textura así rugosa, con mucho ruido, muy sucia, con contaminación lumínica,
Y quería jugar un poco con ese registro y saturarlo un poquito más. De hecho, mi referente, lo que tenía siempre en la cabeza, era La posesión de Zulaki, que es de finales de los 70, que creo que es del 79. Después se transforma en La cosa de John Carpenter, que ya entrando en los 80. Y El príncipe de las tinieblas, un poco jugando con la iglesia esa abandonada de barrio, que también aparece. Y acaba en Taxi Driver, vamos, con la explosión esa de violencia que comento. Con el paria. Con Totalmente. el paria igual, que no de verdad nada. Y también aquí juegan mucho con la luz. Hay destellos y fulgores todo el rato, ¿no? Que ahí te decía yo que hay un poquito también de Akira. Aquí hay mucho de esto también. Tenemos casi contaminación lumínica, pero a saco, ¿no? Yo creo que eso también le da un tono futurista sin serlo, ¿no? O como una distopía rara, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, quería que pareciera todo un sueño, realmente muy onírico, vamos, la atmósfera del cómic. Quería las referencias que cogía, que sí, que eran fotográficas, sobre todo es foto que yo hago porque me encanta, sobre todo en plan no por la fotografía en sí, sino por cogerlo, porque me interesa mucho la arquitectura. Y después lo que hacía es que lo recreaba, sobre eso me lo imaginaba y lo recreaba, o sea que quería que fuera una cosa muy estilizada, pero que no te dijera al 100% que era Sevilla. De hecho, Sevilla, si te fías, no se nombra la palabra en todo el cómic, vamos, es una ciudad. Sí. Claro, que ves las referencias, pero no se dice, claro, es verdad. Y tampoco sabes bien en qué época está, ¿no? Dentro de lo que hay. Quería que tuviera esa cosa temporal, exacto. Sí, sí. Oye, y que tampoco, sí, quiero que se me pase, porque en la reseña se me pasó, es un cómic pandémico, que es un poco de coña, ¿no? Que parece un poco esto... Claro, porque hay una pandemia extraña aquí en este sitio. Sí, sí, eso fue pura potra, igual, eso será igual, inconsciente este colectivo que tendría la antena puesta, pero vamos, nada que ver con, ¿sabes? No fue solamente coincidencia, vamos, yo cuando lo vi fue el primer sorprendido. Y además que hay ciertos aspectos en el cómic que tienen mucho que ver, como la observación en hospitales, que bueno, por otra parte es un cliché un poco también de género, pero también se dio. Y después la frase del final, que es suerte Argumbán, que esto va a salir bien, que fue un poco el lema, ¿no? Que se cogió de campaña del gobierno para tranquilizar a la población, ¿no? Ante el miedo de la pandemia. Y también aparece en el cómic, eso sí me hizo gracia, vamos, gracias. En plan humor negro, que aparece también. Ha quedado que dice, bueno, pues va temático con la situación ahora dentro que hay. Y oye, y la portada también te quería comentar un poco. Aquí está lleno de simbología, ¿no? La portada también. Porque veo por aquí el símbolo de Mastercard. Sí. Sí, bueno, igual tampoco es una simbología que yo dijera. Siempre yo me considero un dibujante distintivo, que es lo que yo veo que le pide al tono del cómic es la portada que hago. Realmente hice primero como las 15 primeras páginas del cómic y sobre eso después levanté la portada. Y el simbolismo, sí, puede que lo encierre, pero es un simbolismo que después le he encontrado el significado a posteriori, o sea que cuando lo hacía tampoco le buscaba ningún significado, más allá, bueno, sí, quizás el símbolo de la tarjeta Visa detrás, puede que sí, ¿sabéis? 2 o 3 elementos, pero después, realmente con el tiempo, porque ya llevo con esto a lo tonto, más allá del crowdfunding de la campaña y demás, pues desde que salió El palo de ciego, como 4 años con el cómic, me he dado cuenta después, ya te digo, más tarde, vamos, de la simbología. Pero digamos que sí, que digamos que una ciudad realmente lo que representa son las entrañas de un humano, a la inversa, ¿sabes? Que las entrañas de un ciudadano son es lo que conforman la ciudad y un poco lo que quería representar. Está guapa, yo la verdad que impacta, ¿no? Sobre todo que impacta mucho y dice mucho, no está llena de elementos. También se puede leer. A mí me gusta, pues es una portada que puedes leer. Y eso mola, ¿no? Que gráficamente puedas leer hasta una portada. ¿Qué tienes ahora en el frente? Aparte de ahora de vender esto. Pues tengo ya, porque me gustaría cerrar una trilogía, que yo la he llamado, igual, en plan casi en broma, como la trilogía del Via Crucis, ¿sabes? Y como sería El palo de ciego, sería el primero, que va por género. El palo de ciego sería el género negro, el segundo sería género de terror, que sería No te serviré, y el tercero sería Perros atados, que sería ya literalmente ciencia ficción, o sea, dentro del género puro del cyberpunk. Yo lo he bautizado como el Liberpunk, que es un estilo que arrastro desde que hacía los fanzines. Y ya lo tengo bastante avanzado, tengo el storyboard completo, que son unas 220 páginas, y
Y sería un rollo muy anime, ¿sabes? Muy Akira, y yo creo que va a ser en blanco y negro, ¿sabes? Para marcar todavía más ese carácter puro, ¿sabes? De raza de Naruto. Joder, pero lo que veo es que no te aburres, ¿eh? Y que te sale de tu zona de confort cada vez que puedes. Siempre estoy ideando. Es que no te queda otra, además. Vamos, si quieres vivir esto, siempre tienes que empalmar un trabajo con otro, vamos. No, está bien. ¿Saldrá por crowdfunding también o lo estamos viendo? Pues todavía no lo he pensado, si te digo la verdad. Esto está todavía abierto, no sé. ¿Sabes? Todavía es que no lo tengo en claro. Estoy solamente en la fase esta embrionaria de, ¿sabes? De a ver qué va a salir de aquí, y no he pensado todavía en por dónde moverlo ni nada. Pues vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Tú lo que sea me vas diciendo, ¿eh? Yo me suscribo. Que me salte las notificaciones. Pues Isra, oye, que un placer y ya sabes que tienes pase para venir aquí a hablar cuando quieras de cosas nuevas, que estamos con ganas. Y darte la enhorabuena por No te serviré, que narrativamente la historia y el ambiente es brutal. Y también, pues quien se quiera acercar a Palo de Ciego también, que ahí sigue todavía disponible en catálogo. Y nada, Isra, a seguir currando y a seguir creando cosas, ¿eh? Pues venga, pues muchas gracias y nada, gracias por darme la oportunidad de poder explicar un poquito, vamos, el cómic, porque ya te digo, el cómic yo creo que habla por sí mismo y no te deja indiferente. Sí, y lo mejor, que aquí aunque lo hemos hablado un poco por encima, que lo disfruten y que vivan la experiencia, porque también es un cómic que, sobre todo, por mucho que digamos, hay que leerlo para... Que es que ni nosotros mismos yo creo que podemos, con palabras, de estos cómics que es difícil de describir. Es una experiencia, yo creo que sensorial y visceral, vamos, que hay que experimentar por uno mismo, yo creo que sí. Pues nada, Isra, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, lo dicho. Un abrazo. Hasta la próxima. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.